El evento lleva un nombre muy lindo, Nuestra Huella por la Paz, así se llama el evento. Cualquiera diría, bueno, ¿será que está de moda ponerle a todo paz, cierto? Y que suene bonito. Pues pareciera, pero no es una casualidad en el tema de lo que hacen los notarios en Colombia. O sea, los países que están rankeados como los que tienen una mejor calidad de vida en el mundo, Finlandia, Canadá, Nueva Zelanda, Inglaterra, Suiza, Noruega, Dinamarca, Austria, y me quedan los 10 primeros países, tienen como característica de ser lugares lindos y buenos para vivir, porque hay algo que funciona muy bien y es que hay confianza. O sea, las personas creen en las otras personas. Y en el caso de la identidad y del trabajo que hacen los notarios y del nombre que se le pone a este evento, tener certeza de con quién acordamos cosas, con quién transigimos, a quién le compro, a quién le arriendo, etcétera, etcétera, finalmente contribuye a relaciones basadas en la confianza que al final se traducen en paz. O sea, yo puedo ir tranquilamente. Me decía un amigo que pasó vacaciones en Finlandia hace poco, a nosotros no nos pasa, que lo más delicioso de todas sus vacaciones era bajarse de un carro que habían alquilado, parquearlo donde lo podía parquear e irse sin pensar si le había puesto seguro sí o no, y devolverse 10 veces como hacemos nosotros a ver si sí quedó bloqueado o no quedó bloqueado. Entonces, creo que el trabajo de los notarios en su contribución a un país más fácil, más viable, con más confianza, cuenta muchísimo. Son ustedes los fedatarios de lo que entre particulares acordamos y transigimos, y por eso es muy importante. Bueno, mi conferencia y la ponencia a la que me invitaron hoy tiene un tema muy puntual y tiene que ver con el uso de las tecnologías. Los notarios son aliados de la Registraduría Nacional del Estado Civil permanente, y probablemente por ser aliados tan permanentes, pues yo prevengo que les puede suceder algo que a nosotros nos ha pasado con nuestros registradores. No tienen algunos mucha sensibilidad con la tecnología y desde ciertos niveles se piensa en lo que puede contribuir a lo que hacemos, pero ya cuando llega al nivel de operación y abajo, pasar del deseo al hacer es muy difícil. O sea, la registraduría hace casi 20 años inició un proceso de renovación tecnológica y 10 años después se sorprende uno en que se llegaba a ciertas registradurías y los equipos seguían empacados en las cajas. Y se le decía a los registradores, ¿por qué no los está usando? Y ellos dicen, porque es que no nos los han dado. Entonces, entre la estrategia de ir a ver qué pasaba, tocaba esculcarles la registraduría. Entonces, decirle al que iba a Bogotá, pero mire qué hay y mire qué caja no está abierta. Y abrirles la caja y decirle, pero mire, aquí está el equipo, mire, aquí están. Hoy, 20 años después, todavía estamos bregando para saber cuál es el total en tiempo real de documentos de identidad cédulas que no han reclamado los ciudadanos en las registradurías. Y hace muchos años tienen una herramienta que técnicamente se llama la HLED, pues, un elemento de lectura óptica que les permite llevar el inventario de lo que entra y de lo que sale cuando lo entregan, leyendo un código de barras, y podríamos saber todos los días cuántas cédulas tenemos, pero todavía tenemos registradores que no las usan. Entonces, hago este comentario para no meterme con las notarías, o sea, de cómo es allá, pero para decirles que muchos de su gremio están haciendo esfuerzos para que ustedes no se queden atrás hacia donde va el mundo. O sea, tienen que ser sensibles y dispuestos a eso. Y si no, un día vamos a tener en Colombia unas notarías en la edad de piedra y otras en el mundo digital. O sea, unas se pueden quedar de las otras. Esa es como la invitación. Bueno, el tema del que les voy a hablar es de la biometría y su uso, que es un tema que es viejísimo, pero que ese tema viejísimo se incorporó a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Hoy les quiero decir que en lo que lleva usándose en Colombia vinculada a las notarías, ha ido increciendo el uso, o sea, y muy rápidamente. Llevamos un poquito más de un año y ya se han hecho 6 millones de transacciones con uso de biometría en las registradurías.
Y eso va a crecer exponencialmente. Un día no vamos a decir 6 millones, sino millones de transacciones en las notarías usando biometría. Entonces, ¿por qué es importante la biometría? Ustedes dirán, ¿a qué apunta? Apunta a que en un plazo muy corto la validación de la identidad va a estar desmaterializada. O sea, vamos a seguir haciendo identificación de las personas, llevando los datos biográficos, cómo me llamo, dónde nací, cuándo nací, quiénes mis padres, etcétera, etcétera, va a ir a una base de datos, data. Vamos a llevar a una base de datos huellas, va a estar en una base de datos. Vamos a llevar a una base de datos una segunda biometría en muy corto tiempo y va a ser usada por los notarios, porque la tableta móvil para identificación móvil que van a identificar tiene la posibilidad de 2 biometrías. Y muy prontamente va a estar en Colombia usándose el reconocimiento facial como segunda biometría. Y vamos a seguir expidiendo documento de identidad, el documento físico. Pero, no obstante todo eso, en un plazo muy corto, la identificación va a ser de otra manera. Cuando les digo la desmaterialización es que ya los policías por la calle no van a ser batidas pidiendo el documento de identidad. Muchos sabemos que llevan un documento que no es el de él, ¿no? Con una foto y con unas que no son. Van a validar la identidad, por ejemplo, con biometría. En muchos aeropuertos del mundo van a reconocer a una persona a la que de pronto no le vieron la cara porque la cámara le alcanzó a tomar unos segundos caminando. Y esos segundos caminando hace parte de lo que se conoce como biometría dinámica y patrón de marcha. No todos caminamos de la misma manera, ¿sí? Entonces, si los notarios no se meten en eso, pues finalmente su negocio, su servicio, sus clientes van a ver que el servicio está cojo, porque otros sí lo van a hacer. O sea, ya le pasó a los taxistas, porque apareció una aplicación que no esperaron que fuera a sustituir todo el modelo de operación. Ya le pasó a los hoteles, apareció una aplicación que los tiene en el mundo conmocionados, Airbnb. Entonces ya las personas no van ni a la agencia de turismo, ni van a hacer, sino desde su propia casa encuentran todo y una aplicación se lo resuelve. Entonces los notarios tienen que estar preparados porque Colombia ha confiado mucho en lo que hace. Cada vez les transfiere más competencias. O sea, es un país que desde la institucionalidad cree en los notarios. Y los notarios están retados a no quedarse atrás de eso que la sociedad y las instituciones pues les han confiado y les demandan. Entonces, voy a volar en mi presentación, voy a ir muy rápidamente. Y me voy a meter en el tema de la validación de la identidad usando la biometría, que es el tema puntual al que me corresponde, pero pues no podía evitar, después de escuchar a la doctora Joana y a otros, de hacer unos comentarios. El concepto simplísimo, que yo creo que ustedes lo tienen que asimilar, porque es que algunos creen que biometría es un captor y unas máquinas que van y cotejan cosas, ¿no? Entonces es muy importante saber qué es eso. La biometría tiene que ver con rasgos de identidad asociados a seres vivos. Entre esos seres vivos, pues los que nos importa para los efectos de nuestro trabajo son las personas. Bio viene de vida y metría de medir. Entonces, los seres vivos tenemos ciertos rasgos o patrones que pueden ser medidos para validar quiénes somos. Esos rasgos o patrones que pueden ser medidos, pues apuntan a algo. ¿Qué se mide para poder identificar? Cualquier cosa no, cualquier cosa no. Se miden aquellos rasgos que son comunes a todos los seres humanos, a todos los que estamos en este auditorio. Eso es lo común al concepto. Entonces es común a todos los seres humanos que tenemos huellas dactilares. Es común a todos los seres humanos que nuestro ojo tiene las mismas partes o los mismos componentes. Es común a todos los seres humanos que tenemos un sistema de venas o unos rasgos en la piel. Eso es común a todos los seres humanos. Entonces lo que importa en biometría es qué poseen todos los seres humanos y qué de eso que poseen todos los seres humanos es único en cada uno de ellos. Entonces,
Para el caso de las huellas, todos los seres humanos tenemos huellas dactilares, a manera de ejemplo. Y esas huellas dactilares, aunque todos las tenemos, son siempre distintas entre cada uno. La tecnología que ha hecho, desarrollar, usando especialmente la aritmética y las matemáticas, algoritmos de lectura, que eso es de eso que es único. Entonces, lo que sucede en el día a día, cuando ustedes tienen un cliente que va a suscribir una escritura pública de compraventa, porque es un contrato, que van a suscribir una escritura de compraventa y los pasan a hacer el cotejo, es que les están diciendo, usted tiene un rasgo que es único, ese rasgo que es único en Colombia, además de tenerlo usted, hay un depositario de esa información por autorización constitucional y legal. Ese depositario es la Registraduría Nacional del Estado Civil y para yo estar cierto como notario o notaria que usted que me está diciendo que es Frido Levallén, lo voy a comprobar. Entonces cuando lo pasan por el captor, le toman la huella, esa huellita viaja a través de un operador que tienen los notarios y ese operador se conecta a la base de datos de la biometría y en una operación de cotejo le responde al final Frido Levallén, quien dice ser sí es, o Frido Levallén, quien dice ser no es. ¿Y ahí qué hicimos? Con las huellas. Más adelante podría ser utilizando el iris, la retina u otros rasgos que estén incorporados al proceso de autenticación biométrica. Bueno, importante también de la biometría que mide una característica única en cada ser humano, pero muy importante es que esa característica única permanece a lo largo de la vida. La biometría va a evitar que con una cirugía plástica resolvamos el problema cuando queremos dejar de ser quienes somos, porque una de sus características es la inmutabilidad. Por ejemplo, cualquiera diría, bueno, pero si me cambio la oreja, las orejas, la nariz o las cejas, ¿qué pasaría? Se sorprenderán ustedes en el futuro, ya cuando más puntualmente entren al tema, que una captura de fotografía en 3D a la edad de 18 años puede ser llevada a si uno viviera 90 años y le va a decir quién es, sin pelo, con las orejas operadas, con absolutamente todo, porque hay algoritmos que de esa foto tomada en 3D realmente lo que miden es las dimensiones del cráneo, la forma de la cara, etc. Entonces, todo lo que yo me haga, una fórmula matemática me lo resuelve diciendo, se ve distinto, pero es fulano de tal. O se ve distinto, pero es fulana de tal. Esa es la importancia de la tecnología incorporada a la identificación. Y yo se lo reitero a ustedes notarios porque pues ustedes pueden decir, pero ¿para qué si puedo coger la cédula y ver la foto, no? ¿Para qué si tal cosa? Pues en el mundo, como le decía la doctora Joana Pimiento, hay fraudes y hay personas que están interesadas en alterar eso. Hay una primera forma de comprobación de la identidad, que es esa, sin medios auxiliares, pero esa no basta. Y especialmente en los conglomerados sociales tan grandes hoy, en las urbes, ciudades con millones de personas viviendo, pues no podría uno esperar que un notario conozca a todo el mundo como lo puede conocer en una pequeña comunidad y en un pequeño poblado, donde sigue operando también el principio de la buena fe, porque la Constitución no está derogada en eso. También hay que tener sentido común. O sea, no vamos a pedirle al señor del pueblo que es conocido por todo el mundo que para una atención médica porque perdió la cédula no se la brindo porque es que don Pedro, si usted no tengo biometría, usted no es don Pedro, ¿no? O sea, el sentido común también llevará a que se valore en ciertos casos. Bueno, esto ya lo dije, aquí tenemos una persona al nacer y una persona al final de su vida, siempre con sus rasgos de manera permanente, la inmutabilidad. La unicidad también es una característica de la biometría porque pues hasta ahora no se ha encontrado dos personas respecto de un elemento de biometría que comparta un rasgo con otro. O sea, no hemos encontrado dos personas con la misma huella o dos personas con las mismas características de iris o retina. Eso da confianza también.
Y la universalidad porque se compara es entre elementos de biometría que todos tenemos, o sea, no entre elementos que son distintos a los otros. Entonces, ¿qué busca la biometría? ¿Y qué busca en el trabajo que hacen los notarios? ¿Cuál es el fin para los notarios? Es encontrar un sistema infalible para reconocer personas. Eso es lo que busca la biometría. Un sistema que no falle. Nos puede fallar el software de pronto, nos puede fallar el hardware y se puede mejorar. De hecho, la competencia entre los prestadores de este servicio es a llegar a tener mejores algoritmos, o sea, mejores fórmulas. O sea, en ser capaz de si una persona que trabaja en la industria, por ejemplo, y se lesionó un dedo y de ese dedo le quedó un pedacito de huella, si el algoritmo ha sido mejorado, con el poquitico de huella que le quedó, el algoritmo podría llegar a decirle, él es, ¿sí? Él es. En eso consiste el avance de la tecnología puesta al servicio de lo que nosotros hacemos. Entonces, ¿para qué la biometría? Para autenticación de individuos. Ese es el objetivo principal. ¿Cómo se utiliza la biometría? ¿Cuál es la técnica? Y por eso digo, es muy elemental mi presentación, porque lo que quiero es, como decirles, ese recurso que ya ustedes están usando, ¿qué tiene? ¿Qué es lo que hay ahí? O sea, que pasen del puro uso al concepto, a entender qué tiene esto. Entonces, la biometría se utiliza para identificación y para validación de la identidad. Hay como no hay un umbral claro entre uno y otro, digamos, se parecen mucho. En el proceso de identificación, digamos que es el trabajo de la registraduría, es el principal, y en ese proceso de identificación se hace cuando una persona llega a la registraduría a hacer su tarjeta de identidad o su cédula de ciudadanía, se le capturan los datos y la huella, se hace lo que se conoce como el enrolamiento, y en ese proceso Frido Levallén llega y dice, yo soy Frido Levallén, cumplí 18 años, vengo a hacer mi cédula, o sea, no tenía cédula todavía, no había huellas mías en la base de datos de la registraduría, bueno, ahora ya estamos capturando desde los 7 años huellas, pero en el caso de la mayoría que estamos en este auditorio, cuando hicimos nuestra cédula no había datos de huellas nuestros en la base de datos de la registraduría, entonces la registraduría lo que hace es, con mis huellas, ir a una base de datos donde están las de todos los colombianos y hacer un cotejo que se llama 1 a n o 1 al universo, mi huella contra las de todos, y luego hacer ese cotejo con el universo de huellas, decir, Frido Levallén no ha pedido cédula nunca en su vida, es la primera vez, los documentos soportes son buenos, tiene derecho a que se la expidamos. Por eso es que en Colombia no se hacen cédulas como en los bancos, que voy y la pido y me la entregan de una vez. Porque tiene que ir primero a que se haga una prueba de que ese que está pidiendo la cédula nunca la ha pedido y no estamos frente a un caso de la doble o múltiple identificación o de un intento de suplantación u otro tipo de delitos. Es muy fácil pedir que demos una huella, una cédula express, ya, claro, los fabricantes pueden hacerlo, nosotros tenemos tercerizada la fabricación de la cédula, pero ¿con qué seguridad? El proceso de identificación en Colombia apunta a garantizar más que nada la seguridad. Y la otra forma de autenticación es cuando Frido Levallén ya es Frido Levallén. O sea, ya dijeron, hay uno solo, tiene una sola cédula, etcétera, y Frido Levallén puede salir a la vida pública a hacer cosas, a matricularse a la universidad, a abrir una cuenta bancaria, a comprar o vender un bien, y en eso se necesita que no engañe a aquellas personas con quienes va a hacer transacciones. Y entonces lo que se hace es una validación de la identidad, y eso es lo que hacen los notarios. Se aparten de la confianza de que las huellas que están en la base de datos de la registraduría son buenas y que enfrente tienen personas que van a hacer una transacción, a esa persona que va a hacer la transacción que dice otra vez ser Frido Levallén, le toman la huella, va a través del operador biométrico que tienen los notarios. Ese operador biométrico además les presta unos servicios de hardware y software. Con esos servicios que no tiene cada notaría y que por eso los contratan, ese operador que tiene una réplica
actualizada en tiempo real de la base de datos de la registraduría, coteja la huella de Frídole contra la que hay en la base de datos de la registraduría y le dice si hay una coincidencia de la huella. Los ingenieros dicen hizo match o no hizo match, o sea, coincidió o no coincidió. Y si coincide, al final les dice el resultado, Frídole Ballén, o ese señor que está enfrente que dice llamarse Frídole Ballén, no es. En lo poco que lleva, un año larguito usándose la biometría en Colombia, ya se han espantado un poconón de delincuentes de las registradurías. Muchísimos se han espantado de la registraduría. O sea que, ¿qué ganancia tienen los notarios aparte del servicio? Tienen la ganancia de no tener que vivir con la zozobra de lidiar con delincuentes que se les cuele. O sea, más confianza para hacer lo que hacen. Bueno, entonces aquí está lo que acabo de decir en este pantallacito. Entonces, ¿quién es 1AN? ¿Es usted Pedro Pérez? O sea, yo dije ser Pedro Pérez, es Pedro Pérez. 1 a 1, es decir, mi huella, la que acabé de poner, contra la huella que está en nuestras bases de datos. Y al final le dice si es, ahí está, o no es, ¿no? Y el grado de certeza es altísimo, porque algunos notarios me dirán, bueno, pero ya he tenido casos en mi notaría en la que no coincide. Sí los ha habido, por supuesto. Y creo que fue mencionado rápidamente en otra presentación acá. Hemos tenido casos en que la huella no se puede capturar bien para hacer la operación, digamos, de cotejo por situaciones como enfermedades de la piel, por situaciones como desgaste de la huella se vuelve a recuperar, pero un obrero que trabaja en construcción sin guantes o una persona que trabaja con químicos o etcétera, puede desgastar su huella y el día que va a hacer la operación el lector no se la toma y no se puede cotejar debidamente. Y por supuesto, hay también casos en que el resultado no puede darse porque los encargados de hacer la toma para el cotejo no lo hacen bien. O sea, no lo hacen bien en la notaría. Es muy importante, señores notarios, que si lo hacen algunos de ustedes directamente en las notarías, digamos, pequeñas, o que en las notarías grandes, si lo hacen con más personas de su grupo de trabajo, los capaciten. Es simplemente un tema de aprender a hacerlo bien. Y ese hacerlo bien va desde la captura hasta el ambiente o el entorno en el cual se toma. Por ejemplo, un efecto de la luz sobre el captor puede dañar la captura de la huella. Y entonces el resultado es que no es con un problema para una persona en la que a veces la primera reacción, ¿será que estoy frente a un delincuente? Y resulta que están frente a una persona con dermatitis, porque no le miraron bien la mano o no le capturaron bien la huella. Pero el porcentaje es muy bajo. Otro porcentaje también bajo que hay, porque todavía se han atrevido algunos que creen que eso no funciona, son suplantadores. O sea, los que les hago que no. Y hay un porcentaje muy chiquitico, muy poquito, de colombianos que en un proceso técnico entre migración de bases de datos no migraron esas sus huellas, pero para buena noticia de los notarios, como nos los han ido informando, porque si no hay una relación cooperativa, pues no solucionamos los problemas. Casi 5.000 ya nos han informado de los 6 millones que han hecho los notarios. Lo que ha hecho la registraduría, porque todavía tenemos archivos de papel, es irnos a esos sótanos inmensos donde hay kilómetros de archivos que se llaman las decadactilares, a buscar la decadactilar de esa persona que no estaba en la base de datos, hacer la captura y subir sus huellas e incorporarlas a las bases de datos. O sea que incluso le ha servido a los colombianos que no existían en las bases de datos el haber puesto a través de los notarios el servicio, porque nos los han informado y los hemos subido. Bueno, ¿por qué llegamos al uso de la biometría? Y con esto voy a terminar, para no hacerme más largo. Llegamos al uso de la biometría en las transacciones civiles, como en las que hacen los notarios, o en las transacciones comerciales, como las que van a hacer los bancos, porque para fortuna en Colombia, esta ha sido una diferencia con los otros países, especialmente de Latinoamérica,
En el año 48, cuando se creó la registraduría, la ley dijo que tendría 3 funciones: registro civil, identificación y organización electoral. Y somos de los pocos países del mundo en los que una sola entidad pública capturó la huella de todos los colombianos. Cuando el Estado descubre eso, en el año 2011, en el plan de desarrollo de esa época dijo: la registraduría pondrá al servicio de las entidades públicas las huellas a través de biometría, y en la última ley del plan, la más reciente, ya la 1753, la hizo extensiva a particulares autorizados por la ley. Por ahora, los más importantes de esos autorizados por la ley son el sector financiero y los fabricantes y autorizados para vender armas, entre otros, digamos que Indumil, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tendencia? A crecer y a masificarse la biometría. Bueno, entonces les decía, el hecho de que esté siendo usada la biometría por particulares deviene básicamente de haber encontrado, casi que descubierto, que un activo muy importante del Estado colombiano es la base de datos de identificación, con sus respectivas huellas. Eso muy importante. Bueno, y dos, muy importante, pues que en Colombia ha habido una preocupación reciente por hacer más fáciles los trámites de los colombianos ante el Estado, o sea, del Estatuto, Ley Antitrámites, que dispuso que se hicieran más fáciles las transacciones, y por esa razón la registraduría hoy tiene a disposición de quienes la pueden usar en el marco de la ley la base de datos de identificación con su biometría, y está operando porque las entidades tienen directamente su infraestructura y la ponen a disposición para ese fin, o a través de aliados tecnológicos que les ofrecen este servicio. La resolución que actualmente regula todo el acceso a nuestra base de datos de identificación y biométrica es de este año, es la 5633, y la gran innovación de la última resolución es que muy pronto se estará usando en Colombia dispositivos móviles para la validación de la identidad. O sea que notarios, prepárense a atender más allá de la tradicional fila en la notaría. O sea, tener dispositivos que van a poder prestar servicios a domicilio y en los lugares donde el cliente lo necesite, y ya eso está previsto. Muchísimas gracias y que sigan disfrutando de su evento.